En Colombia nos jactamos de hacer muy buenas series, muy buenas novelas, producciones audiovisuales impecables. Sin embargo, queremos saber si la técnica ha sido la prioridad en estos contenidos o si en realidad tenemos un equilibrio con la importancia de las historias, de ese detrás de grandes obras que salen de nuestro país. Soy Adriana Álvarez Uribe y esto es Toma el Control. En Toma el Control queremos hacerle un homenaje a la televisión, a toda esa historia y la evolución que ha tenido la producción audiovisual en nuestro país. Es por eso que nos preparamos con dos personajes maravillosos que nos están acompañando acá para hablar sobre un tema que le gusta a todos. Saludamos a Álvaro Rodríguez. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Espero que este diálogo sea grato. Yo también espero que sea. Un poco de desconocimiento que tengo en la televisión, aunque no lo crea. ¿Alguna cosita que nos pueda contar de todos esos años claro que maravillosos sí, que ha tenido usted en la actuación, en el teatro? Le gusta muchísimo el teatro. Tuvo además la oportunidad de estudiar arte dramático, pero antropología. ¿Usted terminó estudiando antropología y no acabó? Pues yo me había ganado una beca en Bellas Artes en Cali. Yo soy de Sevilla, Valle. Y entonces me tocó empezar servicio militar. Cuando llegué ya había empezado el semestre, entonces me dijo Enrique Buenaventura, espere que usted tiene la beca, espere el otro año. Mi hermano estaba terminando medicina, me vine para acá, terminé estudiando antropología, no tengo la menor idea por qué. Hice 4 semestres muy mal hechos, por cierto, porque había mucho paro y mucha cosa. Y Lisandro Duque, que es director de cine de Sevilla, me estaba ayudando a armar un grupo de teatro en la universidad. Me invitó al Teatro La Candelaria a unas peñas culturales. Yo hacía un culebrero, me siguieron invitando y me invitaron al teatro, al grupo. Me di cuenta del empirismo y la ignorancia mía. Entonces dejé la antropología y me puse a estudiar arte dramático, que había hecho desde niño, o que lo he hecho desde niño por pasión. Yo nunca he tomado la determinación. Oficializó esa pasión que tenía. Exactamente. Y ha estado en N, por ejemplo, que muchos colombianos recuerdan con todo el cariño. En cantidades. A mí todavía me dicen Trevilín, de Juego Verde. Fuego Verde, estuvo pues, en Chávez Garzón Vive. Usted ha estado en el teatro legendario de lo que es Colombia. Pues bienvenido, qué placer tenerlo acá con nosotros. Gracias. Para compartir todas esas historias. Vale, mi amor. Y está con nosotros Mauricio Vidal. Mauricio, bienvenido. Usted es uno de los directores de fotografía más destacados que tiene el país, incluso en Latinoamérica. Sí, no me haga esa cara que usted se lo merece. Le doy la bienvenida, qué bueno tenerlo acá. Usted es comunicador social, se fue por el lado de dirección de fotografía, ha estado detrás de series importantísimas, ha estado con esos detalles de, por ejemplo, El Profesor Yarumo, que sé que muchos colombianos recuerdan con mucho cariño. El Mundo al Vuelo, con Héctor Mora. ¿Hace cuánto fue eso ya? Uy, fue hace rato ya, en los 90s, eso fue hace bastante tiempo. Y bueno, fue una experiencia muy interesante para cualquiera, pues viajar y conocer y estar filmando pues, en diferentes lugares del mundo, pues obviamente, además en ese momento de la vida, pues una delicia. Cine, cortometrajes, estuvo también en Satanás, que fue muy recordada para nosotros acá en Colombia. Pues bienvenido, qué placer tenerlo acá con nosotros. Gracias, Adriana. Ya les presenté a mis invitados, así que ustedes quédense ahí muy juiciosos porque vamos a regresar para hablar sobre la evolución de la producción audiovisual con estos dos personajes en Toma el Control. La evolución de la televisión en Colombia ha sido de las más vertiginosas y de las más audaces de América Latina. En los años 80 y 70 trabajamos un seriado con audiovisuales, un seriado que se llamaba Yurupari, dirigido por Gloria Triana. Las audiencias, sobre todo las más alejadas, no se visualizaban como colombianos porque no aparecían en el medio. Era muy centralizada, era una televisión que se hacía en Bogotá para la ciudad de Bogotá. Hay una cosa que fue muy importante en su momento y era la televisión educativa. Arranqué en un programa, un espacio que se conocía como Educadores de Hombres Nuevos. Era un espacio que, digamos, los jesuitas tenían de televisión en el Canal 3, en ese momento creo que se llamaba la televisión pública, que era como un espacio de programas
educativos y de foros que se fue transformando en un espacio de documental. Hice unos viajes al Chocó en la época, digamos, esto estaba todavía asimilándose, esto debe haber sido en el 94, en una época donde toda la violencia clásica, todavía creo que no habían matado a Pablo Escobar, por ejemplo, y estaba el país como asimilando las consecuencias y lo que era pues, vivir bajo la Constitución del 91. Iniciamos con unos temas teatrales en directo, adaptaciones de las grandes obras en directo. Luego de esto nos llegaron las influencias de las radionovelas traspasadas a las telenovelas, con estructuras de estas radionovelas, incluso con intención radionovelesca, puesto que se entendía que la audiencia de estas radionovelas eran esa ama de casa o esa empleada del servicio que estaba barriendo, que estaba haciendo oficio, y su atención era más auditiva que visual. Y había otra cosa que era muy interesante, y era el seriado a la colombiana en ese entonces, que era el programa con una emisión semanal, dramatizado con una emisión semanal, o sea, el cuento del domingo, las telenovelas, muchas eran semanales, como Los Victorinos, y habían otros productos diarios, yo diría que Los Cuervos, o ese tipo de cosas en las que fue muy fuerte Julio Jiménez, creo que eso sí era diario, por ejemplo. Entonces eran como, convivían esos dos productos, y esa era como la particularidad de nuestra televisión. Pero ya a la noche nuestros informativos siempre han sido para el hombre que llega después de trabajar a esos noticieros a las 7 de la noche, y desde inicios de nuestras historias ha estado este momento para el hombre. Desde la primera locución presidencial de Rojas Pinilla fue a las 7 de la noche por el Canal Nacional, para toda la familia y especialmente para el jefe del hogar, que por costumbre machista ha sido el hombre. Tenemos más técnica, más tecnología. Hemos avanzado muchísimo en todo lo que implica ese detrás de la producción audiovisual de nuestro país, a tal punto, Mauricio, que parece que estuviéramos de moda para producir acá en Colombia. Sí, yo creo que se están produciendo muchas cosas, están viniendo producciones extranjeras a filmar acá también. Yo creo que históricamente pues había una cosa ahí como que la gente del cine se creía de mejor familia que la televisión, y yo creo que ahorita se están haciendo cosas mucho más interesantes en televisión. Digo, estoy hablando quizás a nivel internacional. Creo que hay series y digamos, el hecho de una serie permite también trabajar un tema mucho más, ¿no? Algo que en una película, algo para contar en hora y media en una película a veces se puede quedar corto, mientras que una serie de estas internacionales pues puedes desarrollar un tema en la historia en un seriado de 10, 9, 8 capítulos, pues se puede desarrollar una cosa mucho más en más detalle, ¿no? Un tema que en una película de hora y media. Álvaro, ¿qué será eso que nos hace especiales para que vengan tantas personas a hacer las producciones acá en nuestro país? Pues yo creo que aquí históricamente han habido cosas muy interesantes. Digamos, hace mucho tiempo había una televisión muy acartonada, con muy solo de estudio, y que yo me acuerde, Jorge Ali Triana es el primero que saca esta vaina con Revivamos la Historia, el cuento del domingo, estos personajes históricos, que ya saca los exteriores con cantidades de extras a caballo y todas estas vainas pues, de época. Eso me parece como muy interesante. Yo creo que ese salto con respecto a Jorge Ali Triana en esa época. Y posteriormente, como que se tomaban ciertas historias muy auténticas nuestras, ¿sí? Por, digámoslo así, Amar y Vivir, los mismos Victorinos, ¿sí? ¿Por qué no lo de Fuego Verde? Que los personajes eran como muy auténticos, ¿sí? Yo creo que Carlos Duplat en ese sentido hizo unas cosas muy interesantes. Esa búsqueda en términos de lo que es nuestra identidad cultural, ¿sí? Esa parte como con la tecnología y yo no sé, por este universo comercial tan terrible. A mí me da pena hablar de eso, pero
el dinero me parece que descompuso la humanidad, ¿sí? Con todo el respeto. Entonces, eso como que ha afectado un poco la temática, ¿sí? Y la visión de los problemas. Claro que puede tocar cualquier tema. El problema es el tratamiento. Entonces, en la medida en que evoluciona toda la tecnología, esa cantidad de juguetes que hay ahora, que en la televisión se pueden hacer cosas maravillosas, pero que no permite evolucionar la temática por esos intereses comerciales. Eso me parece como la parte más delicada que hay. Pues yo de tecnología no sé. Lo que sí me doy cuenta es que hay veces que uno ve unas fotos que uno cree que entiende, uno ve una cosa maravillosa, pero no, cada vez uno es como más ignorante. Y el arte en ese sentido es una berraquera porque le enseña a uno lo ignorante que es, pero te abre los caminos hacia conocer toda esta cantidad de lenguajes, porque confluye todo. La fotografía, la plástica con la escenografía, pues con el arte, con el vestuario, con todas estas notas. Entonces, que yo me pregunto por qué no se puede evolucionar a partir de la raíz cultural, porque es la posibilidad real del invento, que si no hay invento no hay arte, ¿sí? Y cómo la tecnología, por los intereses económicos, ha como cercenado esa posibilidad inventiva, me parece a mí. No es que no se dé, sino que me da la impresión de que las administraciones no permiten que la gente de cine, que la gente indaga, que busca, que escudriña sobre nuestras realidades culturales, como que no se permite que sean expresos en la televisión. Eso a mí es lo que más me llama la atención y me pregunto, y que indudablemente el cine ha tenido experiencias mucho más gratas en ese sentido aquí, que se parece un poco como a esa búsqueda del nuevo teatro, porque si no hablamos de nosotros mismos, ¿cómo es que decía? Habla de tu aldea si te quieres conectar con el mundo. Entonces, que prime como la visión extranjera, que si no viene de los Estados Unidos, entonces no tiene ningún valor. Esa parte, yo me interrogo mucho sobre esas cosas. Pero esa parte comercial de la que habla Álvaro, pues ha ayudado también mucho a la parte técnica, ese detrás de toda la elaboración. ¿Usted qué opina sobre lo que él dice? ¿Ha afectado toda esa plata y todo ese tema comercial a la esencia de lo que debería ser la técnica también y la producción? Pues mira, yo siento varias cosas, hay varios panoramas ahí. Yo creo que la televisión está en un momento de transformación, definitivamente, no solo por la técnica. Como decía antes, si tú comparas la televisión que se está dando hoy en el mundo con la televisión clásica, digamos, de nuestro país, pues sí siento que está evolucionando, no solo por la técnica, los temas, el hecho de tener más tiempo para desarrollar un tema. Si lo comparas con el cine, digamos que, claro, el cine es una cosa que era mucho más... Fernando Meireles, el director de Ciudad de Dios, decía que le preguntaban, él ha hecho películas y ha hecho televisión y ha hecho publicidad. Y él decía, mire, esto es una pelea permanente entre ideas, tiempo y plata. El cine tiene ideas y tiene tiempo, pero no tiene plata. La televisión tiene ideas y tiene plata, pero no tiene tiempo. Y la publicidad tiene plata y tiene tiempo, pero no tiene ideas. Y bueno, decía, eso no pasa todo el tiempo, pero hay excepciones. Yo creo que la televisión está cambiando no solo desde el espectador, porque ya yo creo que la gente menor de 30 años no ve televisión abierta, sino que ve en el computador, en streaming, lo que quiere ver a la hora que quiere ver. Entonces, digamos que ha cambiado la forma en que la gente ve, ¿no? El espectador tiene más poder de escoger qué quiere ver, no solo lo que el canal le ponga, la novela de las 8 de la noche, sino que el espectador tiene mucha más autonomía. Eso por un lado. Y por otro lado, pues el tema comercial, yo creo que de alguna manera siento que también para los canales nuestros, los canales privados en Colombia, yo creo que esta apertura a todos los canales de streaming siento que los obliga a que se pongan las pilas a producir contenido interesante, bien hecho, estéticamente bien realizado, porque la competencia, es decir, la gente, no digamos que yo creo que el espectador tiene mucha más posibilidad de ver cosas hoy en día.
Y ese es uno de los retos más grandes, apostarle con buen contenido. La pregunta es esa, ¿nosotros estamos mejorando en lo que está pasando en la televisión, en toda la parte técnica y tecnológica, pero los contenidos siguen siendo buenos? Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, perdón, ahora. Y es que esa es la pregunta, ¿qué está pasando con los contenidos de todas esas producciones que se hacen en nuestro país y qué tanto los ha afectado también esa presencia internacional? ¿Estamos perdiendo la esencia de lo que es la televisión colombiana? Sí, es que mira, todo este cuento de la globalización y el neoliberalismo y toda esta nota, pues es que se percibe indudablemente toda esa evolución, toda esa tecnología, la fotografía, el sonido de una película, de una serie de hace nada más 15 años, ahora es una cosa impresionante. Ahí es donde yo digo, pues ya específicamente hablando de la producción colombiana, porque hoy no evoluciona paralelamente. Cuando es un país tan rico, yo creo que hay una vaina ahí cultural, colonialista, que es la que no permite. Porque Colombia, yo tengo la oportunidad de conocer muchos países por el teatro y por el cine, afortunadamente, y la diversidad cultural de este país, es que aquí somos como 5 países, culturalmente hablando. Mire para los llanos, lo que concierne a la música llanera, a la comida, al vestimento, a la danza llanera, o mire para la Guajira, ¿sí? O mire para Pasto, para Nariño, toda esta parte andina, o mire para el Pacífico. Entonces, yo creo que temas hay, cultura hay, ¿sí? A todos los niveles. Entonces, imagínate esta incidencia de toda esta infraestructura en la evolución de toda esta temática, ¿cómo sería de rico? Aquí casi no se conoce la música colombiana, casi no se conoce la cultura colombiana. Entonces, con toda esta incidencia de los medios, sería para que esto se universalizara. Entonces, ¿por qué prima más lo de afuera que lo de acá? O las problemáticas como el narcotráfico que decía Mauricio, porque es decir, las temáticas yo creo que siempre son las mismas a la larga. Yo creo que el problema es el tratamiento, que en el fondo, si uno lo mira hila delgadito, se vuelve como una apología al problema del narcotráfico. Y empieza uno como a pillar como esa incidencia, insisto, porque yo no me puedo quedar callado, del narcotráfico en la vida política, en la vida social, y cómo ya se vuelve es como un mito. Estos personajes que en muchas regiones los adoran. Entonces yo creo que el tratamiento debería ser mucho más complejo, pues en su posibilidad poética de poderlo leer como uno quiera, ¿sí? Se vuelva mucho más rico y haya polémica o haya por lo menos libertad de expresión y que el diálogo y la cofradía se vuelva mucho más rica. ¿Me entendés? Con esas posibilidades de la fotografía y del sonido y todo del arte que ha evolucionado también mucho, porque todos los lenguajes evolucionan. Ahí es que yo me refiero a lo que se produce en Colombia. Al contrario de semejante geografía, semejante topografía, semejante hermosura de diversidad de país, mire que es mucho más fácil que vengan a grabar los del extranjero. Además les pagan para que vengan a grabar. Eso sí me parece muy complicado, ¿sí? Y no permitir que esos canales hablemos de nuestra esencia y la posibilidad de divertir y de entretener, que es el propósito fundamental del arte. Es que yo me refiero. Claro que ahí es complicado, digamos, la televisión, salvo la televisión pública, pues está concebida como negocio y no como algo educativo, como un arte per se, ¿no? Ahí en eso es complejo ver cuál es la función de la televisión, digamos, en ese sentido, entretener, educar. Obviamente yo soy el primer partidario que debería educar, ¿no? Y en ese sentido, pues es un poco lo que dice Álvaro, ¿no? Cómo se cuentan las historias o cómo se escriben las historias. Es decir, el tema
creo que seguramente, históricamente es la condición humana, ¿no? Como los temas de la humanidad, ¿no? El amor, las relaciones, las personas, la vida, ¿no? Pero cómo se tratan, seguramente, claro, a nivel interno yo creo que hay en 1000 temas, formas de contarlo, en 1000 regiones. O sea, hay una riqueza cultural. Felipe Aljure, lo que llama Felipe Aljure el ADN cultural de un país que está representado en su cine, por ejemplo. Yo creo que la televisión podría tener ahí un gran peso fuerte. Hay canales, no sé, la BBC de Londres tiene una calidad de producción de contenido increíble, es un canal público. Y en ese sentido creo que también es un tema de políticas del Estado. Yo creo que la televisión concebida como un medio para educar y seguramente entretener un poco también, es decir, depende mucho de la forma como se cuente y tú lo haces atractivo para el espectador, pues eso marca la diferencia entre que un programa lo veas o no lo veas, ¿no? Y eso, hablando de esa diversidad que habla Álvaro, pues sí, yo creo que está pasando con la gente joven que está empezando a ver contenidos, qué le interesa, ¿no? Eso, ¿a dónde vamos a llegar? Es como si vamos a querer comer hamburguesa en el futuro o ajiaco, ¿no? Aquí tenemos ajiaco, pescado frito, tenemos arepa de huevo. ¿Qué vamos a comer? ¿Vamos a comer hamburguesa o toda la riqueza de opciones ¿no? que tenemos? Entonces. Y es que la cosa es tan delicada, perdóname, que es que hasta los conceptos se alteran, la filosofía y la esencia de las cosas. Yo he tenido discusiones porque hablo de que el propósito fundamental es entretener. Pero a través de los mismos medios el concepto esencial se ha cambiado. Porque es que el entretenimiento como concepto es mucho más complejo. El entretenimiento no es simplemente el chiste. El entretenimiento no es simplemente sábados felices. No, yo creo que el entretenimiento es cultural. Y cuando Brecht habla de eso, en términos de esa esencia compleja, se refiere a que uno se entretiene con un buen plato, que es cultura. Que uno se entretiene con una vestimenta y unos colores y unas texturas, que es cultura. Uno se entretiene con el conocimiento. Yo que he viajado tanto, por ejemplo, y me da una piedra lo que me he perdido, los personajes que he tenido al lado por no saber inglés, por pereza, por yo no sé qué carajo. El entretenimiento es una cosa muy distinta a lo que está dando ahora. Se está limitando los conceptos. La terminología se le está dando como una sola viabilidad. Y no, toda esa terminología es muy compleja. El entretenimiento es una cosa, pero no es simplemente la risa. Es que hacer el amor no es cualquier entretenimiento. Y después uno invitar a la niña a una buena comida. No es ningún entretenimiento. Y depende de la temática y el tema de que se esté tratando. Y si uno está enamorado, pues fluye, porque uno lo acompañan las musas en esas instancias. Entonces el entretenimiento es mucho más complejo. Yo creo que el propósito del arte es entretener en su esencia y tiene que ver con las preguntas que genera, porque es más importante la pregunta que la respuesta. Eso es lo más complicado y el entretenimiento permite eso. Pensando de pronto en esa evolución de toda la parte técnica, hemos dejado a un lado la posibilidad de retratar lo que somos nosotros, nuestra esencia como colombianos. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos. Es muy importante la base. O sea, si tú no tienes un buen guión, tú no puedes sacar un buen producto. Independientemente, o sea, tú puedes realmente hacer una película técnicamente mal hecha, pero si la historia es arrolladora, es bien contada, está bien, vas a tener una gran película. Contrario que tú con un mal guión, así tengas la mejor cámara, no vas a poder nunca sacar una buena historia. La narrativa colombiana ha hecho increíbles como mejoras, saltos al futuro, saltos muy audaces y complicados que le ha traído grandes éxitos por entrar en el territorio del riesgo. También en esos saltos pues se cometen grandes errores. Creo que acá trajeron primero
¿Quién quiere ser millonario?, que era un formato internacional. ¿Quién quiere ser millonario?, sí fue una cosa comprada, donde te dan el mapa del set, el diseño del set, te venden las luces o te dicen dónde comprarlas, dónde se ponen, cómo se... todo. Adquirimos los realities y los formatos internacionales que están de moda, los aprendemos a hacer y los mejoramos. Y esos son audacias colombianas. Tomar un formato, un reality que estaba hecho para todos los domingos, el sábado y el domingo de los fines de semana, y volverlo diario y volverlo interesante todos los días, es algo que exigió la televisión y la parrilla colombiana. Yo estaba haciendo realities. Mi jefa de ese momento, que era Cristina Palacio, se le ocurrió comprar los derechos de una cosa que llamaba Sin Tetas No Hay Paraíso, con Gustavo Bolívar, para hacer 23 o 22 capítulos, una cosa súper corta para lo que se hacía en ese momento en televisión. Y Cristina, que también fue muy pionera en el tema de los realities, ella creo que negoció o estuvo parte de la negociación de Quién Quiere Ser Millonario, y luego en Expedición Robinson, y luego se inventó el desafío con otro grupo de personas, y bueno, y son muchas cosas que sacudieron de verdad esta industria, y eso salió, y eso fue un fenómeno, y eso empezó como este fenómeno que tiene que ver con la narcoserie. Mucho más en los realities, incluso, igual que en el melodrama, el colombiano quiere verse en el espejo, quiere ver un héroe que esté allá, que me identifique a mí o me represente y esté llevando, con el que yo me identifico, y él me está llevando y está llevando mi parte de mi alma hacia ese triunfo, si es de aventuras o a conseguir la fama, o este chiquito es como yo cuando chiquito, o es como uno de mis hijos y también lo adopto como propio. En este momento se está viendo un incremento exponencial de gente haciendo contenido, y eso me parece, por un lado me parece que es muy chévere porque podemos comunicarnos más. Por otro lado lo que yo veo es que también su calidad ha bajado. O sea que la televisión cada vez se está volviendo más, diría yo, como en función del individuo, no en la función social como antes era. Cuando traen la televisión acá en Colombia, yo creo que la traían era principalmente como un hito súper necesario en el desarrollo del país. En un medio de comunicación pasan muchas cosas. Entonces se construye una nación también, se construye un país, una nación de todos estamos viendo lo mismo, por ejemplo. Eso sigue ocurriendo, pero con otro país, digamos. Entonces, eso por ahí pasa de todo. Y va a seguir pasando, supongo yo. Si la historia está bien contada, dignamente dicha, verazmente relatada. Y queremos entrar en esa discusión, si de pronto por pensar en adaptar todas esas técnicas que hay en diferentes lugares del mundo, estamos dejando a un lado lo que es la técnica realmente colombiana, ¿no se está proponiendo desde las personas que realizan la televisión en Colombia? ¿Qué nos diferencia? No, mira, yo siento que cada lugar del mundo tiene una riqueza cultural, o sea, la complejidad del ser humano en cada país, en cada idioma, con cada lengua, con cada cultura, o sea, yo creo que hay miles de historias por contar. Dentro de Colombia hay miles de historias por contar de nuestra complejidad cultural, de nuestra complejidad geográfica. Y la técnica es una, o sea, la técnica más cara o más barata. Yo siento, hay un problema, y es que la técnica se ha vuelto el tema. Es muy loco eso, porque ahorita ya tú no te preguntan, no, yo terminé un proyecto y no me preguntan de qué era la película, sino con qué cámara la filmó. Y es como, no, la cámara no importa, importa el tema, importa que me mueva las tripas, importa que me haga reír o llorar, ¿no? Eso es lo que realmente siento yo que es lo interesante de lo audiovisual, de esa capacidad audiovisual de afectar el alma, ¿no? Eso siento yo que es lo importante en una película, los temas, pero ahorita yo ocasionalmente doy clases y los estudiantes siempre quieren es aprender la técnica y el 4K y el 2K y el 5K es como, bueno, la técnica es simplemente la herramienta. La técnica no es lo más importante, la técnica quizás hay que dominarla para no pensar en ella, pero no es lo más importante. Entonces yo creo que
Y eso no pasa solo en Colombia, en el mundo en general. Las nuevas generaciones y toda esta evolución de la técnica ha hecho que la técnica sea el tema. Y es como, no, a mí me interesa que me haga reír o llorar, muéveme las tripas con una historia que me haga reír o llorar, sea de Colombia, o sea de Hungría, o de Polonia, o de Brasil, de donde sea, ¿no? Yo digamos que yo siento que la técnica ha tomado demasiada importancia y es un tema de mercado, que también, ¿no?, los fabricantes han hecho que esto se vuelva el tema, pero el tema nunca ha sido la técnica, por un lado. Pero por otro lado, esa misma evolución técnica ha hecho también que las herramientas audiovisuales lleguen a mucha más gente. Entonces ahorita siento que es mucho más fácil encontrar en las regiones donde nunca llegaba una cámara, pues hay una cámara, o haces algo con un celular, o haces algo con una cámara pequeña de uso casero, pero que da una calidad interesante. Entonces, yo creo que sea para bien y para mal la técnica ha evolucionado. Digo, para bien porque se ha vuelto más democrática, ¿no? Oliver Stone decía que ahora alguien le decía, bueno, pero entonces ahora cualquiera puede hacer una película. Pues sí, cualquiera puede hacer una película. Y Oliver Stone decía, bueno, hágala, ¿no? No es tan fácil, no es tan fácil, no vaya, coja el celular y hágala. Si se puede hacer con un celular, hágala. Y digo, creo que sí, claramente no es tan fácil hacer una película. El tener un celular y hacer una imagen no te hace un director de fotografía o un director, ¿no? Es mucho más complejo hacer una película, hacer una serie de televisión. Requiere de mucha preparación, de mucha investigación, ¿no? No es fácil, no es solo la herramienta lo que te hace, ¿no?, hacedor de imágenes. Pero es un tema que en los últimos años ha evolucionado hacia como que eso es lo importante, y no es lo importante. La técnica es simplemente la herramienta. Teniendo en cuenta eso, Álvaro, ¿no estaremos de pronto sacrificando un poquito lo que pasa con la actuación por querer llegar a más masas y por querer tener oportunidades de salir en estas nuevas plataformas, pero esas historias sí se están contando bien? Es decir, no, a mí la tecnología me parece una verdadera que evolucione, eso pues es que uno lo nota en el placer de ver la película, ver una buena foto. El cuento es ese, yo no sé qué es lo que pasa, porque en términos de actuación, pues tiene que ver con todo, como te digo, con todos los lenguajes. Entonces yo he dictado un taller ahí sobre la dramaturgia del actor, y es precisamente, la actuación es un universo de relaciones, y esas relaciones tienen que ver con todos esos lenguajes. Tadeusz Kantor, un dramaturgo, pintor, un polaco que yo conocí, que ya murió desafortunadamente, él decía, el arte nace cuando el actor le pone el alma al objeto. ¿Y eso está pasando? Entonces, ¿qué pasa? No, eso es lo que falta. El respeto a esas relaciones, ponerle el alma es cómo me siento yo con este traje, si soy cura, o si soy un campesino, o soy qué, eso me lo determina, esto es un lenguaje, esto significa, codifica, ¿sí? ¿Dónde estoy? Si estoy en una cocina, pero si esa cocina es de un campesino, o esa cocina es de alguien de mucho billete, ¿sí? Todo lo determina. Entonces, en la medida en que se cualifiquen todos esos lenguajes, sí, obviamente eso tiene que cualificar también el actor, que lo asume con responsabilidad hacia ese invento. Por eso es el cuento de estar inventando. Entonces, ¿por qué, me pregunto yo, paralelo a todas estas posibilidades tecnológicas, que me parece una berraquera, por qué eso no incide también en el cuento de la actuación? Por ejemplo, con el cine, que yo he tenido ese problema tan tenaz, porque yo tengo formación teatral y siempre he tenido problema con el excesivo movimiento, con el expresionismo. Yo le decía a Carlitos Moreno, yo quiero un día lograr en 5 minutos, con la sola mirada, dar cuenta de una historia, que ese es el valor de los duros actores de cine, porque es que la fotografía cada vez la entiendo menos y me gusta más y me da pánico
porque es que la foto no falla. Eso te sacan las tripas. Ahí sí que los ojos son los espejos del alma. ¿Me entendés? Pero eso lo determina, esa mirada, lo determina el contexto en que yo estoy, en las circunstancias en las que yo estoy, de dónde vengo. Entonces, que lo ideal sería como que paralelamente eso le fuera exigiendo a uno cada vez más, por eso la viene a entender uno más la foto para ver en qué momento, no solamente si es plano medio, plano cerrado o plano qué, porque esta vaina de la sensibilidad, de la verosimilitud y la necesidad en términos aristotélicos, esa verosimilitud de ese instante tiene que ver con todo, absolutamente con todo. Entonces debiera haber como una exigencia también de desarrollar la actuación, porque uno siempre, es que uno no sabe nada, yo no creo en el éxito. Uno nace buscando y muere buscando, como en el arte y como en la vida, y corriendo el riesgo. ¿Cómo lograr esas esencias? Con lo mínimo, dar cuenta del todo. Esa es la esencia de la función poética. Y esa esencia es lo que de pronto se ha perdido pensando únicamente en la estética. Vamos a una pausa muy pequeña y ya regresamos. No podemos desconocer la parte comercial en la televisión y cómo ayuda para mejorar incluso los contenidos y la producción audiovisual en Colombia y en el mundo. Pero, Mauricio, por ejemplo, nosotros somos televisión pública. Tenemos una ventaja sobre la televisión privada para saber y poder hacer cosas de calidad, porque pues también estamos un poco afectados por el tema de la plata. ¿Se pueden hacer cosas? Sí, a mí me parece que la plata no es un impedimento en el arte. O sea, yo creo que tú puedes hacer una muy buena historia con muy pocos recursos. Obviamente hay que ser muy creativo, hay que diseñarla para hacerla con, no sé, con pocos recursos en exteriores, no sé. Es decir, yo creo que historias interesantes, personajes interesantes hay y no necesitas hacerlo con la última cámara, con 10.000 luces, ¿no? Con pocos recursos se pueden hacer cosas. Claramente hay una... Es decir, yo creo que la televisión pública, hablaba el caso ahora de la BBC, o sea, bueno, la BBC obviamente tiene muchos recursos, pero digo, yo creo que tú no necesitas hacer tener muchos recursos para contar una buena historia. Un ejemplo de eso, yo creo que si tú miras, y es un ejemplo muy cliché, pero lo voy a mencionar, son las películas extranjeras nominadas para los Óscares. Si tú ves las películas extranjeras nominadas para los Óscares, la mayoría de las películas son películas muy sencillas, muy locales, hechas con muy pocos recursos y te cuentan un universo que para el resto del mundo es desconocido, es interesante. Esas películas, claro, por tener la ventana de los Óscares tienen un cierto éxito comercial, o sea, llegan a más gente. Entonces yo creo que la calidad no necesariamente está relacionada con con el dinero, o sea, seguramente cuando tienes más recursos puedes jugar un poco más ciertas cosas, pero no es la dominante. Yo creo que una buena historia parte de un buen guión, parte de unos buenos personajes, parte de tener una buena interpretación y usar unos pocos recursos bien usados, lo puedes hacer y puedes crear un contenido interesante. O sea, no creo que la dominante, o sea, que la variable que haga interesante un proyecto sea los recursos, no. Para ciertos canales, Netflix, por ejemplo, requiere que sea 4K. O sea, eso es un estándar técnico allí que, bueno, listo, está bien. Pero yo creo, ahorita, por ejemplo, se están haciendo producciones muy interesantes en los canales regionales, con relativamente pocos recursos. Y se están haciendo historias locales, historias que le están pegando duro ahora a los canales comerciales grandes de Colombia. Y eso está bien. A mí me parece que
la plata nunca ha sido el tema. Yo creo que hay que ser creativos, hay que ser inventivos, diseñar un poco la historia en función de los recursos que tienes. Y la condición humana es el tema de interés para todos, ¿no? Entonces, es tan interesante lo que estás diciendo. Hay una experiencia que ahora la vean, pues no sé como cine hasta qué punto, que hizo Harold de Basten, que trabajó conmigo ahí en Todos tus muertos y en Perro come perro, que ese man canta, escribe, hace de todo. Hizo una película que se llama El Via Crucis, en el Tambo, Cauca, con un actor que es de allá. Y resulta que la procesión de allá tiene mucha tradición y había como un problema económico para desarrollar esa procesión. Y este man se pilla eso y hace un guión que es divertidísimo. Pues ya en términos de fotografía y todo eso, pues es muy nuevo. Él no tiene esa experiencia. Pero yo me divertí mucho en esa experiencia viéndola. Porque todas las carencias económicas del cura con respecto a la vaina es lo que él toma. En la película hace el guión, hace el casting. Está el bobo del pueblo, participa todo el pueblo pone la escenografía, el pueblo pone el vestuario. El casting lo hace, es un pelado de allá que hace el Cristo. El bobo del pueblo hace el Judas. ¿Sí? Hay un problema para la cruz, entonces le toca decir a una señora que es amigo del ebanista para que nos hagan la cruz, y entonces el ebanista le coquetea y que tiene que costar poner para que le haga la cruz, hasta que por fin viene la señora por toda una carretera destapada con esa cruz. Es como una metáfora ahí del Cristo, ¿sí? Cuando llega a ponerlo como todo mundo encartado, como una gallina creando patos, que me ponga aquí la cruz, cuando va a poner la cruz con una le da al otro, y bueno, ya cuando logran poner en Cristo, llega el Judas a darle látigo y el tipo, pero ¿cómo hay? ¿Por qué me pega tan duro? Y se va y deja la película abandonada. Entonces el Judas le toca hacer el Cristo, es decir, tuvo una cantidad de peripecias, ¿me entendés? Y eso lo hicieron yo como con 4 pesos. Claro, pero ahí hay una cosa, Álvaro, y es que a propósito de esa experiencia, hay un par de ejemplos en África, yo no recuerdo si es en Nigeria y en Perú. Hay toda una producción audiovisual de películas hechas localmente, en pueblitos y con temáticas muy locales, que a través de la piratería y de copias en DVD y tal se distribuyen, y la gente quiere ver esas películas que técnicamente, digamos, entre comillas, no están muy bien hechas, no están muy bien actuadas. Pero es un cine local que se está dando en Nigeria, en Perú, sé que se está dando también, y hay mucho interés de la gente de ver ese cine. Y por otro lado, las grandes cadenas comerciales, los grandes canales, los grandes medios de streaming, pues eso es lo que quieren que más gente vea sus proyectos, pero no hay una fórmula, nadie, ¿no? Todo el mundo quiere ver más y más, que los vea más gente, pero pues claramente no hay una fórmula, porque nadie sabe qué inventarse para que más gente vea la película, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay una película de animación que salió hace poco que es Coco, con todo este tema, ¿no?, de las relaciones entre Estados Unidos y México, y salió una película ultra mexicana, seguramente es decir, la película cuenta 10.000 elementos de la cultura mexicana y fue un hit internacional. Y fíjate que parte de algo muy local, parte de algo de una tradición en un pueblito mexicano, con canciones mexicanas, con todo el tema del Día de los Muertos mexicano, y boom, y le pega al mundo. ¿Cómo lo lograron? Esa es la gran pregunta que se hacen los grandes medios, los grandes estudios, los grandes canales. ¿Cómo le llegamos a más gente? ¿Cómo le pegamos? No hay fórmulas. Versus un cine local chiquitito que se hace en Perú, que se hace en Nigeria, que la gente quiere ver. Entonces, es un tema bien complejo. La técnica sigue allí y seguirá evolucionando, porque es un tema inherente al ser humano, yo creo, ¿no? La técnica se seguirán haciendo más, evolucionando, cámaras más pequeñas con mejor imagen, eso seguirá evolucionando. Pero lo importante seguirán siendo las historias. Yo creo que indudablemente es el punto de partida, y es lo que siempre
la gente querrá ver, es una historia que le mueva las tripas. Sí, no, y es que inclusive el taller en que yo doy, yo no creo en fórmulas, ni en métodos. Es que si uno supiera, pues haría su película, su vaina cada mes. Entonces, de una clase de actuación, pues, madre, pues yo lo primero que les digo es que se desconfíen de que yo les diga, de lo que yo les diga. Y que escuchen a todo el mundo y cómo despertar ese poeta que cada uno tiene sentado en su corazón. Porque el arte es inherente a todo ser humano. A todo. Otra cosa es que nosotros nos dediquemos a eso. Pero ¿quién no canta en el baño? ¿Quién no baila? ¿Quién no maneja la palabra? Pero siento que los rigores se han perdido un poco. Hay que buscar esa recuperación de ciertos rigores y de ciertas no sé, como hacer la tarea, prepararse para lo que vas a hacer, ¿no? El entrar a un set es una cosa, ¿no? Yo digo que debería ser una cosa sagrada, ¿no? Todo el mundo entra en silencio, respeto, ¿no? A veces se pierden un poco esas cosas. Pero bueno, eso nos llevará a otra cosa que no será el rigor militar del cine, pero pues tampoco será la recocha pues del trabajo estudiantil con un celular, ¿no? Hay que encontrar una media ahí que pues funcione. Mauricio, Álvaro, lo que nos falta es tiempo para seguir hablando con ustedes. Nos va a tocar hacer un segundo capítulo de lo que estamos hablando acá, de esa calidad de la producción audiovisual. Qué placer tenerlos acá. La televisión pública siempre va a ser su casa y gracias por acompañarnos. No, y gracias a la televisión pública, porque son los espacios que se respiran, que espero, porque han intentado darle en la cabeza. Eso hay que protegerlo. Bueno, la televisión pública es el camino a cuidar. Que nos queda. Sí, de resto terminamos comiendo todos McDonald's. Sí, seguro. Toca apostarle a lo nuestro. Esta fue una edición especial sobre la producción audiovisual en nuestro país. No podemos desconocer que el contenido es sumamente importante y nosotros como colombianos debemos apostarle a lo nuestro, no solo desde la televisión pública. Es bueno saber y seguir evolucionando en la técnica, buscar más formas, más tecnologías, nuevas plataformas para llegarle a muchísima gente, pero sin perder lo que somos, nuestra esencia como colombianos. Soy Adriana Álvarez Uribe y esto fue Toma el Control.